giant, enormous people-looking things with like a humanoid with it. El Éufrates no solo se secó, gritó antes de abrirse de par en par, y lo que salió de ahí pudo haber estado sellado desde el amanecer del tiempo. La gente encontró esqueletos demasiado grandes para ser humanos, atados con metal oxidado, con símbolos grabados en sus cráneos, símbolos que coincidían con los del libro del Apocalipsis. Quédate, porque el último sello se ha roto, y ahora 4 sombras se alzan donde antes estaba la puerta, cuando el río dejó de respirar. El río Éufrates nunca debió detenerse. Durante miles de años, dio vida a tierras, cultivos, ciudades y personas. Talló profundo en la tierra, cargó historias del pasado y se movía como un latido gigante y lento a través del Medio Oriente. Pero ahora, algo bajo el río seco está despertando y es más aterrador de lo que cualquiera imaginaba. Ese latido empezó a desacelerarse. El nivel del agua bajaba cada año. Al principio, nadie entró en pánico. Le echaron la culpa al calor, a las represas río arriba, a la naturaleza. Pero entonces empezaron a aparecer grietas en el lecho del río, y lo que estaba escondido debajo lo cambió todo. Las primeras señales llegaron con el silencio. Las aves no se posaban, los peces no nadaban. El agua que antes corría junto a los pueblos ahora estaba quieta. Subió un barro marrón y seco donde antes fluían las corrientes. El río se estaba retirando, como si algo antiguo debajo estuviera empujando hacia arriba. Entonces vino el olor, a metal viejo, como algo enterrado hace mucho tiempo. Agricultores cerca de las orillas dijeron que olía a óxido. Vinieron arqueólogos, trajeron palas, cámaras, cuadernos. Pensaron que encontrarían monedas viejas, huesos, tal vez algunas vasijas rotas. Pero no encontraron vasijas, encontraron cadenas, grandes, negras por la antigüedad, dobladas como si algo hubiera tirado de ellas con fuerza hace siglos. Estaban envueltas alrededor de piedras enormes, demasiado pesadas para mover sin ayuda de maquinaria. Algunas estaban rotas, otras sueltas. El equipo de excavación se quedó mirando. Las cadenas no coincidían con ninguna época conocida. Eran más viejas, más siniestras, hechas no para marcar territorio ni adornar tumbas, sino para retener algo. Al principio la gente se rió. Dijeron que tal vez era de un barco o de una prisión antigua. Pero luego comenzó un zumbido sordo que vibraba bajo la tierra. Nadie podía explicarlo. Algunos dijeron que eran máquinas cercanas, otros que era el viento. Entonces vino el sonido. Un rugido profundo desde bajo tierra. No era trueno, no era un animal. Retumbó a través del lecho seco como un grito subterráneo. Los trabajadores soltaron sus herramientas. Uno corrió, otros se congelaron. Duró solo 10 segundos, pero se sintió eterno. Se sintió antiguo. Se sintió como una advertencia. La noticia corrió rápido. Clips de video llegaron a Internet. La gente empezó a murmurar sobre versículos bíblicos. Los que hablan del Éufrates secándose al final de los tiempos. Los que hablan de ángeles atrapados abajo. 4 de ellos, atados con cadenas, esperando ser liberados, esperando un tiempo, un día, un año. La gente dijo, este es ese tiempo. Y entonces llegó el segundo descubrimiento. A 20 millas río abajo, el agua se secó aún más. Un grupo de locales, caminando cerca, vio algo afilado sobresaliendo del barro. Pensaron que era basura, tal vez un poste. Pero cuando lo sacaron, el barro no lo soltaba fácilmente. Era una espada, no cualquiera. Era enorme, al menos 1,5 metros de largo, pesada, cubierta de óxido verde y tierra roja, el mango grueso, la hoja ancha. Una espada para un gigante, no para un hombre. Otra vez, la noticia voló. ¿La espada de Goliat? ¿Una de los Nefilim? La gente en línea enloqueció. Eruditos bíblicos debatieron. Historiadores la llamaron fuera de lugar. Soldados no supieron explicar cómo una arma así terminó enterrada en Irak sin que exista batalla conocida que la justifique. Pero a la gente no le importaban las batallas, les importaban las señales. Y las señales no dejaban de aparecer, no solo en el Éufrates. Otros ríos del mundo empezaron a volverse rojos, de un rojo profundo, como sangre. Algunos culparon a algas, otros a la contaminación, pero no todos lo creyeron.
especialmente porque ocurrió en ríos que jamás antes se habían teñido así. Los creyentes recordaron las historias, las del Apocalipsis, donde los ríos se convierten en sangre, donde el sol quema más, donde ángeles tocan trompetas desde el cielo, donde el Éufrates se seca para preparar el camino a la batalla final. Un científico dijo que era coincidencia, un predicador dijo que era profecía, un agricultor solo se quedó parado, mirando la grieta donde antes bebían sus cultivos. Y entonces aparecieron los huesos, enterrados bajo 30 centímetros de tierra y piedra. Algo largo y blanco empezó a asomar. El equipo de excavación sacó más: brazos, costillas, un cráneo. Pero no como cualquier cráneo humano. Este tenía crestas afiladas, cavidades profundas, una mandíbula demasiado ancha, dientes demasiado planos. No era solo un esqueleto, era un gigante. Lo midieron: 4 metros, rodillas dobladas, espina dorsal curva. Si hubiera estado erguido, habría superado los árboles. Los huesos estaban fosilizados, pero su forma era clara, y no coincidía con ningún ser humano de la historia. El nombre volvió: Nefilim. En Génesis 6:4 dice que eran gigantes, hijos de ángeles y mujeres humanas, criaturas de gran fuerza, seres que llenaron la tierra de violencia, seres que Dios borró en el diluvio. Pero tal vez el diluvio no escondió todo. Esa noche, la tierra hizo un nuevo sonido: el rugido subterráneo. Ocurrió después del anochecer, allá por el río Éufrates. El agua se había secado y el suelo estaba agrietado, como si algo lo hubiera abierto desde abajo. Un pequeño grupo de personas estaba allí, revisando el área, asegurándose de que nadie cruzara la línea. Se suponía que sería una noche tranquila, sin ruidos, sin problemas, solo otra guardia bajo las estrellas. Pero entonces, el suelo empezó a temblar. No fue un terremoto fuerte, solo una vibración pequeña, lo justo para que las piedras se movieran. Un rugido profundo y grave subió desde lo más bajo de la tierra, como si estuviera arrastrándose entre las rocas. No sonaba como un trueno, ni como una tormenta. Era algo distinto, algo viejo, como si el lecho del río estuviera vivo y enojado. El grupo se quedó paralizado. El sonido les atravesó las botas y les golpeó los huesos. Uno de ellos dejó caer su linterna. Otro sacó su teléfono para grabar, pero solo apareció estática. Una pantalla negra con una línea roja abajo, como si algo estuviera intentando borrar lo que se veía. Entonces, todo se apagó. Las luces, las cámaras, los sensores, incluso las baterías de respaldo. Todo quedó muerto. Silencio. Oscuridad total. Durante 1 minuto. Y luego, de repente, todo volvió a encenderse. Pero algo se sentía distinto. Nadie sabía explicarlo, pero el aire se había vuelto más pesado. A la mañana siguiente, revisaron las grabaciones. Casi todo parecía normal, excepto por una cámara. Esa había captado algo raro. Solo por un segundo, una figura oscura pasó corriendo cerca del borde del río seco. Era muy rápida, imposible de seguir, y demasiado grande para ser un animal normal. Luego desapareció. Después de eso, ya no enviaron más trabajadores comunes. Llegaron camiones del gobierno, grandes, con llantas pesadas, pintados de negro, sin logotipos. Los hombres llevaban máscaras y trajes. Levantaron una cerca alrededor del sitio. Nadie podía acercarse, ni siquiera los vecinos que vivían por allí. Pero el río no había terminado. 2 días después, otra parte del lecho se rompió, como un plato viejo, y debajo había más huesos. Esta vez no era un cuerpo completo, solo la parte superior, una espina enorme, costillas, brazos y un cráneo. El cráneo medía 3 metros de largo. Tenía grietas profundas y extraños dibujos grabados en la frente, como marcas talladas hace mucho tiempo. Su boca estaba abierta, con dientes planos y filosos. No eran para morder, eran para aplastar. Sus brazos seguían encadenados. Las esposas eran de metal oxidado, gruesas, con cadenas que se hundían en la piedra. Una estaba rota, la otra seguía cerrada. Alrededor había más símbolos grabados. No eran letras, no eran de ningún idioma, solo figuras, espirales, estrellas, ojos, fuego. Eso no era una tumba normal, era una prisión, y algo había intentado escapar.
Llegó más seguridad, más vallas. Pero aún así, se filtraron noticias. Algunas fotos borrosas aparecieron en Internet. Los videos desaparecían casi tan rápido como se subían, pero algunas capturas de pantalla se quedaron. La gente empezó a hablar otra vez, sobre el apocalipsis, sobre la profecía, sobre los 4 ángeles que, según se dice, están encadenados bajo el río Éufrates, esperando su momento para ser liberados. 1 hora, 1 día, 1 mes, 1 año. Nadie sabía si ese momento ya había llegado, pero las señales eran cada vez más claras. Río arriba, otro grupo encontró algo raro en una cueva recién abierta. Las paredes estaban cubiertas con pintura negra y roja. No era nueva, era antigua. Las figuras contaban historias. Seres con alas y garras, estrellas cayendo del cielo, criaturas chocando contra la tierra. Y al fondo de la cueva había una puerta. No era de madera ni de metal. Estaba tallada en la misma roca. Una losa lisa, sin bisagras ni manija. Solo más símbolos. Los mismos que estaban en las cadenas del gigante. Alrededor del borde de la puerta había marcas de garras, profundas, como si algo dentro hubiera intentado salir. El equipo de excavación no tocó la puerta. Solo marcaron el lugar y se alejaron. Nadie quería abrirla. Pero ya no era solo huesos y puertas. La tierra empezó a cambiar. Los pájaros dejaron de llegar. Los insectos desaparecieron. Los árboles junto al río comenzaron a secarse. El viento traía un olor extraño, como óxido y humo. Algunos dijeron que era gas saliendo del suelo. Otros dijeron que olía a sangre. Después apareció el agua negra. De las grietas profundas del lecho del río, comenzó a brotar un líquido espeso y oscuro. No era barro ni petróleo. Era más espeso. Brillaba con la luz del sol y se movía lento, como si tuviera vida. Unas gotas cayeron sobre el guante de un obrero. Quemaron la tela. Dejaron un agujero del tamaño de una moneda. Cerraron esa parte del sitio, pero ya no servía de nada. El río seguía hundiéndose, y con cada descenso del agua salía algo nuevo. Un grupo encontró un cuerno, curvado, oscuro. No era de carnero ni de vaca. Era más largo, torcido, pulido. Tenía patrones tallados, estrellas pequeñas, caritas, líneas en zigzag que recorrían todo su cuerpo. No parecía de un animal. Parecía hecho a propósito. Pero, ¿hecho por qué? Luego encontraron el túnel, una abertura que bajaba por debajo del lecho seco, lo justo para que pasara un auto pequeño. Pero sus paredes eran lisas, como si algo hubiera pasado por ahí muchas veces. No parecía natural. Enviaron un dron. Avanzó unos 15 metros. Después, la señal se cortó. Nunca regresó. Algo estaba allá abajo. Algunos decían que era uno de los ángeles encadenados. Otros hablaban de los Nefilim, esos gigantes de la Biblia, hijos de ángeles y humanos. Criaturas que, según la historia, fueron destruidas por el gran diluvio. Pero, ¿y si algunos no murieron? ¿Y si fueron sellados bajo tierra? ¿Y si el río Éufrates secándose no era solo por el agua? ¿Y si era una llave? Pensaron que todo había terminado. Entonces, la piedra empezó a brillar. La puerta sellada. El río Éufrates ya no era un río. Se había convertido en una cicatriz sobre la tierra, nada más que tierra seca, barro agrietado, huesos rotos y secretos antiguos que se negaban a permanecer enterrados. Cada vez que el agua bajaba, mostraba más de lo que había estado oculto, más cosas extrañas que no pertenecían a este mundo, cosas que nadie podía explicar, cosas que nunca debieron ser encontradas. Y ahora estaba la puerta. Al principio no la llamaron así. Para los científicos era solo la losa, una enorme piedra plana, con forma de puerta, tallada directamente en la pared del lecho del río. No tenía manija, ni bisagras, ni cerradura, solo símbolos extraños, los mismos símbolos vistos en los viejos grilletes, en las marcas de hueso y en el cuerno. Algunas formas parecían estrellas o llamas, otras eran líneas curvas como serpientes. Una y otra vez aparecía un círculo atravesado por una línea. Un trabajador dijo que parecía un sello, una advertencia hecha para mantener algo afuera, o tal vez para mantener algo adentro. Nadie quería tocarla, ni siquiera los guardias. Construyeron una cerca alrededor, instalaron luces y pusieron cámaras para vigilarla día y noche. Aún así, la puerta empezó a cambiar.
La superficie de la piedra comenzó a desvanecerse lentamente, como si se estuviera limpiando sola, aunque no la tocara agua alguna. La pintura roja se descascaraba, y los grabados volvían a lucir nuevos, como si estuvieran siendo reescritos desde adentro. Poco después, comenzó el calor. Primero lo captaron las cámaras. Una señal térmica empezó a crecer detrás de la piedra. No era fuego ni luz solar. Era más como un calor que brillaba, como si algo respirara allá atrás. El calor creció rápido. En 2 días, lo que empezó como una lectura leve se convirtió en una alerta de calor total. Pero la piedra nunca se agrietó. En cambio, pulsaba. Un suave pulso rojo, apenas visible si uno miraba con atención. Se movía como un latido lento y constante. Un latido antiguo, como si estuviera vivo. Entonces comenzaron los sueños. Las personas cerca del sitio, guardias, obreros, conductores, empezaron a reportar el mismo tipo de pesadillas. Soñaban con el agua del río volviéndose roja. Soñaban con sombras paradas en el río. Veían a 4 figuras gigantes rompiendo cadenas y saliendo del barro. Algunos soñaban con fuego cayendo del cielo. Otros veían rostros en la piedra, pero no eran grabados. Eran rostros que se movían. Algunos trabajadores no lo soportaron. Renunciaron y se fueron. A uno lo encontraron descalzo, caminando hacia el desierto. Se había rasgado símbolos extraños en su propia piel. Cuando le preguntaron por qué, solo dijo: «Ya casi es hora». Después de eso, duplicaron la cantidad de guardias. Nadie podía acercarse a menos de 3 metros de la puerta. Pero el río seguía cambiando. Más abajo, otra sección del lecho colapsó. El suelo se abrió, revelando una cámara oscura revestida de piedra negra lisa. Dentro había escalones tallados a mano que descendían hacia la oscuridad. Ninguna luz funcionaba allí. Las linternas parpadeaban y se apagaban. Las baterías se drenaban sin aviso. El primer equipo que bajó solo resistió 5 minutos. Volvieron pálidos y temblando. Uno vomitó. Otro ni siquiera habló. Solo miraba al vacío. Dijeron que no era una sala. Era una tumba. Las paredes estaban cubiertas de grabados que mostraban cuerpos retorcidos con alas, cuernos, garras y ojos vacíos. Cada figura estaba encadenada por el cuello, mirando hacia un sol que no estaba dibujado. El equipo se negó a volver a entrar. En su lugar, enviaron un dron. Duró un poco más, 10 minutos, suficiente para llegar al fondo. En el centro de la tumba había un pozo, un agujero negro tallado en el suelo. El dron se quedó flotando encima, iluminándolo. Al principio parecía humo dentro del pozo, luego parecían tentáculos, luego parecía movimiento. Un movimiento arrastrándose, latiendo. La transmisión del dron se cortó sin advertencia. No enviaron otro. Esa noche llegó una tormenta, pero no era como ninguna tormenta normal. Las nubes no giraban ni se arremolinaban. Se deslizaban lentamente por el cielo, gruesas y negras. No soplaba viento. No había truenos. Solo oscuridad cubría el lecho del río. Luego empezó el relámpago. No en el cielo, en el suelo. Rayos de luz blanca surgían del barro. Primero pequeños, luego enormes. Saltaban de una cadena rota a otra, de la puerta de piedra a la orilla del río. Cada rayo impactaba con un siseo, como si algo debajo estuviera tratando de liberarse. El suelo volvió a gemir. Un sonido largo y profundo, como una roca siendo doblada bajo una presión inmensa. Era el mismo gemido que habían oído la noche que se fue la luz. El mismo sonido que llegó con el primer rugido terrible. Algunos comenzaron a llamarlo una advertencia. Otros susurraban que era una cuenta regresiva. Recordaban lo que decía la Biblia. Apocalipsis 9:14. Libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y después, Apocalipsis 16:12. El río se seca para preparar el camino a los reyes del oriente. Ahora el río estaba casi seco. La puerta brillaba. El pozo había sido descubierto. Todo se alineaba, como piezas cayendo en su lugar. Entonces llegó el terremoto. Fue breve. Apenas duró 30 segundos, pero bastó para agrietar una de las paredes de piedra cerca de la puerta. La grieta bajaba profundo, atravesando los símbolos extraños y metiéndose en la tierra. No rompió la puerta. Todavía no. Pero el pulso cambió. Ahora latía más rápido,
como si lo que estuviera detrás de la piedra ya no estuviera dormido. Y fue entonces cuando regresó el sonido. Pero no era un rugido esta vez, era una trompeta, un estallido hueco y metálico que resonó a lo largo del lecho seco del río, como si viniera desde debajo del agua. Nadie pudo encontrar de dónde venía, se iba y volvía como el viento, pero todos lo oyeron, los guardias, los obreros, incluso la gente de los pueblos cercanos. Cuando el sonido de la trompeta se desvaneció, la puerta soltó un solo y agudo crujido. Una línea se abrió de arriba a abajo. El sello estaba rompiéndose, y detrás de él, algo estaba esperando. La grieta se hizo más ancha. El suelo parecía respirar. Los gigantes bajo tierra. La grieta en la puerta no era muy ancha, apenas 1 pulgada o 2, pero incluso una grieta tan pequeña bastaba para cambiarlo todo. Un calor abrasador salía como si viniera de un horno gigante. La piedra que la rodeaba empezó a soltar vapor. Los pájaros huyeron y nunca regresaron. Los insectos desaparecieron. Ninguno de los guardias se acercaba ya. Colocaron cámaras, esperando que las máquinas pudieran ver lo que los humanos no debían. Pero las cámaras se empañaban. Las pantallas fallaban, parpadeaban o se apagaban por completo. Algunas se volvían rojas como la sangre. Estaba claro que aquella puerta no se estaba abriendo como una puerta normal. Estaba sangrando. Y lo que estuviera detrás ya no se ocultaba. Río abajo, empezaron a aparecer más huesos. No eran de animales, tampoco eran humanos. Eran huesos retorcidos y extraños. Algunas columnas vertebrales medían más de 3 metros. Mandíbulas con dientes planos estaban rotas y agrietadas. En solo 3 días sacaron 2 esqueletos completos. Ambos estaban encadenados con hierro oxidado. Uno tenía las manos aplastadas juntas, como si hubiese intentado rezar antes de morir. Los lugareños empezaron a llamarlos los Nefilim, los antiguos, los gigantes, nacidos de ángeles y humanos. Algunos decían que Dios había inundado el mundo para acabar con ellos. Otros decían que fueron sellados en la oscuridad, esperando. Y ahora, el río Éufrates los estaba devolviendo. El río no solo se estaba secando, estaba desprendiéndose como piel vieja. Cada capa que perdía revelaba algo nuevo, algo que no debía estar allí. En un lugar apareció una escalera, tallada en piedra lisa desgastada por el tiempo. Conducía a una sala profunda y redonda, cubierta de grabados y pinturas en cada pared. Dentro había estatuas, cada una distinta. Una tenía rostro de león y alas de águila. Otra tenía 6 brazos, cada uno sosteniendo una herramienta extraña. Otra parecía casi humana, pero con una boca alargada y sin ojos. A pesar de sus diferencias, todas tenían cadenas en los tobillos. Todas estaban ancladas al suelo, mirando al centro de la sala. En el mismo centro había un agujero, perfectamente redondo, negro y más frío que todo lo que lo rodeaba. El aire a su alrededor bajaba 20 grados. Los equipos fallaban. Nadie quería acercarse. Nadie se atrevía a entrar. En su lugar, volvieron a sellar la sala, no para proteger el hallazgo, sino para evitar que lo que estuviera dentro saliera. Después de eso, la gente empezó a rezar. No solo dentro de iglesias, sino justo al borde del río. Hombres, mujeres y niños se reunían. Algunos lloraban, otros gritaban, algunos arrojaban sal y aceite a las grietas, otros suplicaban perdón. Un anciano advirtió que las cadenas no eran solo de metal, también eran espirituales. Dijo que, cuando se rompiera el último sello, 4 ángeles se levantarían. Tal vez, dijo, el sello final no era de metal, sino de orgullo humano. Mientras los equipos trataban de calmar a todos, el Éufrates volvió a moverse. Un enorme trozo de tierra colapsó. El lecho del río se abrió como un huevo gigante. Un aire podrido emergió, tan fuerte que derribó pájaros del cielo. Luego vino la luz. No era blanca como el sol, no era naranja como el fuego. Era roja, oscura y profunda. Parpadeaba como si tuviera vida propia. Las grietas en el suelo latían como venas. La tierra parecía respirar. Dentro de ese resplandor rojo, encontraron algo más. Una tablilla de piedra. Era cuadrada, cubierta de antiguos grabados. Esta vez no eran solo figuras. Había palabras. Algunas parecían escritura babilónica antigua. Otras no coincidían con ningún idioma conocido. Pero el mensaje era claro.
4 nombres, 4 sellos, 4 reyes. Cada nombre coincidía con los grabados encontrados antes, en los huesos, en las estatuas, incluso en el cuerno gigante. Los nombres eran antiguos, susurrados por historiadores, pero ahora estaban tallados en piedra para que todos los vieran. El último nombre tenía una marca especial al lado, un círculo partido por la mitad, roto. La puerta no se había agrietado por accidente. Uno de los sellos había sido levantado. Y ahora, las señales llegaban más rápido. Los animales huyeron del río. Los árboles cercanos se volvieron grises. El cielo sobre el Éufrates también cambió de color. Ya no era azul. Durante el día era amarillo. Al atardecer se volvía púrpura. Y antes del amanecer, rojo sangre. El suelo no dejaba de temblar. No eran grandes terremotos, pero sí lo suficiente para sentirse bajo los pies, como si algo enorme estuviera arrastrándose muy por debajo. Algo que se movía, algo que despertaba. Colocaron sensores en el suelo tratando de entender qué estaba ocurriendo. Las máquinas detectaron movimiento, no solo en un punto, sino por todas partes. Formas grandes, lentas y pesadas, girando bajo la tierra. Parecía que gigantes caminaban dentro de jaulas. Entonces comenzaron a sonar las trompetas otra vez. No una sola vez, sino todas las noches. Siempre justo después de la medianoche. 3 toques cortos. Luego silencio. Algunos decían que eran los ángeles advirtiendo al mundo. Otros decían que era la cuenta regresiva final hacia algo peor. Luego vino el agua roja. No era barro. No era tierra. El agua que salía de las grietas era espesa y oscura, casi como jarabe. Brillaba de noche en un rojo profundo. Los científicos intentaron calmar a la gente, diciendo que solo era alga. Pero los locales conocían las historias antiguas. Recordaban los relatos de ríos convertidos en sangre. Leían Éxodo y Apocalipsis. Las plagas antiguas ya no eran solo cuentos. Estaban ocurriendo ahora. Las señales no paraban. Una noche, la luna se volvió de un rojo profundo y terrible. Se mantuvo así durante 3 horas completas. La gente la llamó la luna de sangre. Las noticias decían que era solo un eclipse, pero nadie había visto nunca la luna de ese color, ni por tanto tiempo. La gente dejó de llamarlo el río Éufrates. Le dieron un nuevo nombre, el río del juicio. El cielo se volvió más oscuro. El último bloque que lo retenía estaba por caer. Se rompe el último sello. Comenzó justo antes de que saliera el sol. Un sonido extraño desgarró el valle. No era trueno ni viento. Era más agudo, más largo, como si alguien estuviera arrancando metal. No tenía eco como los sonidos normales. Se sentía más profundo, como si viniera desde debajo de la tierra, como si la tierra misma estuviera partiéndose en dos. Lo que antes parecía una pequeña grieta en la vieja puerta se había agrandado. Ya no era una grieta. Se había convertido en un desgarro. Una abertura dentada y torcida que iba desde la cima hasta la base de la puerta de piedra. Esa puerta siempre había estado firmemente sellada, como si nada pudiera atravesarla jamás. Pero ahora, parecía que algo había empujado desde dentro. La había doblado hacia afuera, como si intentara salir. Los guardias que solían estar allí ya no estaban. Los habían retirado días atrás. Muchos habían enfermado. Los demás se marcharon sin decir palabra. Algunos decían que la piedra los observaba. Otros contaban que sus sueños se volvían más oscuros, más difíciles de dejar. La gente de los pueblos cercanos comenzó a irse, no con pánico, sino en silencio, sin maletas, sin planes. Solo se iban. Susurraban que escuchaban trompetas en sus sueños. Algunos juraban haber visto sombras altas paradas en el lecho seco del río por la noche, sin moverse, solo observando. Entonces llegó el calor, pero no era como un día caluroso de verano. Era peor. El aire se volvió espeso y pesado, como respirar a través del humo. Los animales caían donde estaban. Los árboles se partían sin previo aviso. El agua cerca de la puerta empezaba a burbujear, no por fuego, sino por presión acumulada debajo, como si algo intentara salir desde lo profundo. Después vino el grito, un sonido largo y hueco que surgía desde el centro de la tierra. No era un grito humano. No parecía tener principio ni fin. Solo resonaba y resonaba, extendiéndose por toda la tierra.
Personas que vivían a kilómetros de distancia lo escucharon. Algunos cayeron de rodillas. Otros huyeron sin mirar atrás. Fue entonces cuando el último sello se rompió. Nadie lo vio. No hubo destello, ni explosión. Solo el sonido de la piedra cediendo. La puerta se partió por la mitad y se desmoronó lentamente. No estalló como vidrio. Se plegó, como si una puerta gigante se abriera por primera vez en siglos. Y detrás de ella, oscuridad. No una oscuridad normal, no la que encuentras en las cuevas. Esta oscuridad se movía, se deslizaba por el suelo como humo, pero era más pesada, más densa. Reptaba cerca del suelo como si buscara algo, y de pie dentro de esa sombra había una figura. No se movía, no hablaba. Era alta, silenciosa, inmóvil. No se le veía el rostro, pero se podía sentir, como fuego, miedo y algo más antiguo que el tiempo presionando el pecho. Luego aparecieron 3 figuras más, igual de calladas, igual de frías. Ahora eran 4. Los 4 ángeles, los que se mencionan en Apocalipsis 9:15, los que estaban atados hasta un momento exacto, una hora, un día, un mes, un año. Ese tiempo ya había pasado, habían sido liberados. No avanzaron, no ascendieron al cielo, solo permanecieron dentro de la oscuridad, respirando, esperando, como si ya supieran lo que vendría después. El suelo cerca de la puerta se abrió más, aparecieron más huesos, no fragmentos, no restos, esqueletos completos, retorcidos, encogidos por el dolor. Parecía que habían muerto intentando escapar de algo bajo tierra. Los huesos se extendían por kilómetros. Entonces vino el diluvio, pero no de agua, era rojo. El lecho del río, que había estado seco por meses, se abrió de golpe. Desde debajo de la vieja puerta brotó un líquido rojo espeso como de una tubería rota. Salió disparado al aire y cayó con fuerza sobre la tierra, cubriéndolo todo. Avanzó sobre máquinas, sobre carpas, sobre cada rincón del terreno. No era sangre, y no era lluvia, era algo distinto, caliente, pesado, lleno de polvo y ceniza, lleno de restos de antiguas ciudades y vidas olvidadas. Algunos intentaron detenerlo, pero no se puede detener lo que ya está escrito. No se puede detener una profecía. La trompeta sonó de nuevo, 7 veces. El cielo no solo brilló, se abrió, como si alguien corriera una cortina. Detrás había fuego. Las estrellas se apagaban una a una. La luna se volvió de un rojo profundo. El sol se atenuó, y el aire temblaba como si tuviera miedo. Los 4 ángeles no se movieron, pero todo lo demás sí. El mundo comenzó a cambiar. Terremotos sacudieron ciudades lejanas. Volcanes estallaron sin aviso. Los animales del bosque huían en enormes manadas. Pájaros giraban en el cielo sin detenerse. Era como si la tierra misma estuviera nerviosa, inquieta, sin saber qué hacer. Y quienes recordaban la Biblia sabían lo que venía. Después de la 6ª trompeta, viene la 7ª. Después de que el Éufrates se seca, comienzan las batallas finales. Después de que se rompen los sellos, llega el juicio. Algunos creían que los ángeles lo traían. Otros pensaban que solo eran el inicio. De cualquier forma, el Éufrates ya no era solo un río. Era una señal, una advertencia, una puerta. Y se había abierto. Al final, apareció algo más. Cerca de una curva del río, un esqueleto gigante se levantó del suelo empapado en rojo, más grande que todos los demás, sus brazos extendidos, su rostro mirando al cielo, sin cadenas, sin grilletes, solo una cosa, una espada enorme atravesando su pecho. Algunos lo llamaron el último de los Nefilim, otros dijeron que era el guardián de la puerta. Pero fuera lo que fuera, ya no estaba cuidando nada. La puerta había desaparecido. Los sellos se habían roto, y el río había contado su historia. El mundo jamás volvería a ser el mismo. ¿Qué opinas tú? ¿Era el último Nefilim o algo peor? Dale like, comparte tu teoría más loca en los comentarios, y suscríbete para más historias prohibidas.